porque muchos interpretaron que el sábado se presentaba en Sociedad Karina con pretensiones electorales. Pensando en las elecciones del que viene, puede ser, pero sobre todo en las del 2027. Epa. ¿Tiene con qué Karina ser candidata? El problema de Karina no es, en tal caso, su capacidad o escasa capacidad. No, el problema que tiene en la pretensión, en su pretensión, tiene mucho, ya lo sabemos. Pero hay uno central. Fíjese quién tiene peor imagen de todos en el gobierno. Karina Milei. Entre mala y muy mala, reúne casi 58% de imagen negativa. Ese es un problemón, no solamente por las pretensiones electorales de Milei, sino porque Milei lo arrastra, Karina, arrastra a su hermano, cuando en el discurso dice los hermanos Milei. Somos una unidad de gestión. Y eso que estaba callada. Bueno, ojo porque no sea cosa que Karina Milei, como muchos leyeron, sea un yunque para mí. Salvavidas de plomo. Claro, como que sale a fortalecerlo armándole un partido nacional, cuando en realidad la propia presencia pública de Karina, que es la que peor imagen tiene en un gobierno que es un tren fantasma, muestran a Karina como una persona débil por sí, pero que empieza a correr el riesgo de traccionar en esa debilidad del presidente. Y ahí hay un problemón porque el presidente no se va a emancipar de su hermana. Si quedó algo claro el sábado, es que tanto Karina como Javier consideran que son una unidad de gestión. ¿Hablamos de Karina? Bueno, porque alguien mencionaba ahí la formación previa de Karina al cargo público que ostenta, que es muy relevante, secretaria general de la presidencia, pero aparte porque ha reunido mucho poder en ese cargo, entre otras cosas, el poder que le permite manejar un presupuesto muy generoso, el de la agencia de la Argentina para el Mundo, el Improtur y Marca País, que van a financiar el viaje de Karina a China. ¿Se acuerdan que contamos que se había aumentado el presupuesto de esa dependencia 198%? Bueno, va a tener con qué pagar este viaje, generosamente, el viaje a China. El viaje a China de Karina es muy relevante, no por lo que el gobierno sugiere que puede conseguir Karina ese viaje, sino porque la propia Karina, por primera vez este sábado en el acto, se refirió al gobierno como, no sé cómo decirlo, como un patrimonio de los hermanos. De hecho, por primera vez se refirió a los hermanos Milei como una unidad de gestión. Dijo, los hermanos Milei lo que prometen lo cumplen. Y no es ni casual ni aleatorio que haga esa alusión, porque muchos interpretaron que el sábado se presentaba en Sociedad Karina con pretensiones electorales. Pensando en las elecciones del que viene, puede ser, pero sobre todo en las del 2027. Epa. ¿Tiene con qué Karina ser candidata? Más allá de los antecedentes que recordaba nuestra oyente. Bueno, escuchémosla como oradora, ¿les parece? Para empezar a evaluar las posibilidades de Karina. A ver. Contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Sí, es verdad. Porque ellos están en el Congreso, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales y también están en los medios. Sí, están en todos lados. De acá. Muy bien. Y todos ellos están organizados con el mismo objetivo, hacer lo imposible para que este gobierno triunfe. Bueno, así que tiene, a ver, tiene el problema de que cayó la educación privada. ¿Sí? ¿Candidato a qué? Para. No se me adelante, bueno, no va a ser el primer candidato que aprendió a hablar, para no se me ganar las adelante, elecciones. compañero. Tiene dificultades de lectura y de lectocomprensión. Dijo lo contrario de lo que quería decir. Dijo lo contrario, sí. El texto no le sugería que la casta se reúne para que el gobierno triunfe, sino más bien todo lo contrario sería. Para que el gobierno fracase. Pero bueno, evidentemente tiene problemas de lectura y de lectocomprensión. Pobre cayó en la escuela privada. Ahora, diría Macri, ¿no? Sí. Pero el problema de Karina no es, en tal caso, su capacidad o escasa capacidad, no quiero decir incapacidad, porque hemos visto cosas peores.
y que ha tenido más recorrido incluso. Tiene tiempo de coacheo. Por eso, tiene tiempo para mejorar como oradora, arranca de muy abajo. Pero el tema es que después por escrito intentó corregir el tono, porque lo que acabamos de escuchar es muy agresivo contra todo el sistema político. Entonces alguien le dijo, che, pasémoslo limpio. si sos tan agresiva con todo el sistema político, se te va a complicar después atraer acuerdos políticos de cara a una construcción que ella va a presidir, porque el sábado se la presentó a Karina como la presidenta del Libertad Avanza. Y es el espacio político con el cual Milei pretende obtener mayorías. Para eso, o realiza un acuerdo con el PRO, y lo fagocita, o directamente lo fagocita sin acuerdo. Ya lo dejó claro en la carta. Vamos a la carta entonces. Uno dice, bueno, tal vez de manera oral tiene más dificultades. ¿Quién no tenía más fortaleza en lo escrito o el oral, o el oral o lo escrito? ¿Viste? El examen puede ¿mejoró? Fue más claro, vamos a ponerlo así. Fue más claro, pero contradictorio, digamos. A ver qué dice. Estamos despertando. Esto lo escribió un día después, o se publicó un día después del acto, o sea que hubo periodo para reflexionar. Estamos despertando leones en todos los rincones de la Argentina. En el día de ayer volvimos a encontrarnos en Parque Lezama, bla, 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 bla. Si vemos al final de este primer documento, no, del primer documento, de la primera página, porque ahí es donde dice para mí el highlight más interesante de esto, o el momento más interesante de este texto, y se los voy a leer textual, dice así. Bueno, sin embargo, la esencia es la misma. Queremos cambiar la Argentina, queremos romper con la casta que tanto daño nos ha hecho. Vinimos a terminar con una grieta que solo ha sido el gran negocio de unos pocos. O sea, querés terminar con la grieta, que se supone que es la pretensión de un demócrata, terminar con las divisiones exageradas, lograr acuerdos comunes, pero al mismo tiempo calificás a todo el que no está con vos como una casta despreciable. Entiendo que la forma de terminar con la grieta sería entonces suprimirlos, aquellos que no piensen como... Claro, no hay más grieta. Es una forma bastante efectiva. Terminás con la grieta porque a los otros los mataste a todos. La grieta era K anti-K. Y nunca lo escuchas hablar del anti-K. La pretensión de polarización, vos leíste los dos libros de D'Alema, ¿no? El fin de semana. En El Mago del Kremlin, D'Alema... Da Empoli, D'Alema era el otro italiano. Da Empoli lo que dice es, hay un timing en la fragmentación y polarización que un líder que se pretende popular tiene que ir manejando, porque primero tiene que fragmentar para conducir, pero después tiene que polarizar para valorizarse. Y si te vas dos pueblos en ese, lo que puede pasar es que te quedes solo, que al final fragmentaste, no agrupaste, y entonces mirás para atrás y no tenés a nadie, como el flautista de Hamelin dice Da Empoli en la figura del Mago del Kremlin, que es la figura con la que se identifica Santiago Caputo, del Mago del Kremlin. No se identifica, leyó los libros y hace eso. Y él cree, claro, pero cree que la representación en vida. Él es el Mago del Kremlin. Que él es el Mago del Kremlin. Basar tu personalidad en una novela, en el mejor de los casos, entretenida. Tampoco es que la basa en los hermanos Karamazov. No, pero es como que alguien se identifique con el rey de Maquiavelo. Es decir, yo soy el rey de Maquiavelo. Bueno, fíjate. Ahora, quiero cerrar con esto porque ¿cuál es el problema que tiene en la pretensión, en su pretensión? Tiene muchos, ya lo sabemos. Pero hay uno central. Miren esta encuesta que pasó. Tiene un problema que le pica mucho la nariz, ¿no? Bueno, yo no opino de narices ajenas porque como verán tengo un perfil greco-romano. No, le pica. Yo estoy afuera, déjeme afuera, por favor. A mí, por favor, déjeme afuera. En la segunda página de esa carta, ella lo que dice es, ya no necesitamos alianzas electorales. Claro, Vamos solos. Por eso, entonces, pareciera ser que la pretensión es terminar con la grieta suprimiendo a los que no piensen igual, ¿no? Pareciera ser ese el método. Tampoco somos pocos, ¿no? Muy poco democrático para alguien que se va a presentar a un proceso electoral. Ahora, la dificultad en serio, para cerrar, es la placa 5, compañeros. Es una encuesta de la Universidad de San Andrés que es muy amable con el gobierno de Milei. Es una encuesta donde le concede todavía fortalezas que el resto de las encuestas no le conceden. Ahora, es interesante este apartado de la encuesta, donde mide las capacidades, la imagen que tienen y las capacidades electorales que tienen los funcionarios de gobierno. Fíjese quién tiene peor imagen de todos en el gobierno. Karina Milei. Entre mala y muy mala reúne casi 58% de imagen negativa.
ese es un problemón, no solamente por las pretensiones electorales de Milei, sino porque Milei lo arrastra, Karina, arrastra a su hermano, cuando en el discurso dice los hermanos Milei. Somos una unidad de gestión. Y eso que estaba callada. Bueno, ojo porque no sea cosa que Karina Milei, como muchos leyeron, sea un yunque para mí. Salvavidas de plomo. Claro, como que sale a fortalecerlo armándole un partido nacional, cuando en realidad la propia presencia pública de Karina, que es la que peor imagen tiene en un gobierno que es un tren fantasma, Patricia Bullrich, Adorni, Luis Caputo, o sea, fíjate que no hay nombres. ¿Pero por qué puede ser que tenga esa imagen? Porque no estaba apareciendo mucho. En el desagregado, porque esto tiene un desagregado de qué cosas le reprochan. ¿Consideran que no tiene preparación suficiente para estar en el cargo en el que está? Sí. Es lo que decía el oyente en el mensaje. Consideran que le hace daño porque le habla al oído pensando más en su propio futuro personal que en el futuro de la patria. Ahí lo emancipan de Milei. Esta cosa que en general los que apoyan a un líder suelen ver en el entorno el problema. Empiezan a criticar al entorno para no criticar al líder. Para no criticar al líder. Eso se ve mucho en el núcleo duro de Milei, 20-25%, pero más que el núcleo duro de Milei también es el núcleo duro de Karina. De hecho, Karina presentó en sociedad el espacio político interno de Adorni llamado FIN, con una remera que dice FIN, con la pretensión de que Adorni sea candidato en la ciudad. ¿A quién le disputa candidatura Adorni en la ciudad? Bueno, no a Patricia Bullrich, que irían en cargos distintos, Patricia Bullrich como candidata a senadora y Adorni como candidato a diputado, sino al resto del ecosistema libertario, que son los que muy tempranamente empezaron a quedar afuera. Todos los originarios que empezaron a quedar muy tempranamente afuera de la distribución de cargos y de posiciones de poder. Bueno, cierro con esto, por esta encuesta es muy interesante, insisto. Muestran a Karina como una persona débil por sí, pero que empieza a correr el riesgo de traccionar en esa debilidad del presidente. Y ahí hay un problemón porque el presidente no se va a emancipar de su hermana. Claro. Si quedó algo claro el sábado, es que tanto Karina como Javier consideran que son una unidad de gestión. Que los Milei, como dijeron, los hermanos Milei, son una unidad de gestión. Vamos a ver si en algún momento Milei, que tiene pretensiones de ser más pragmático, llega al extremo del pragmatismo que sería emanciparse de su hermana. No lo hizo Carlos Menem. Habría que no lo hizo Carlos Menem con todos sus hermanos, metiéndonos en líos uno atrás del otro. Pero vos dijiste, ¿va a ser candidata en el 2027? No, dije que ella tiene pretensiones. Milei. Claro, la fórmula Milei se está midiendo ya. Para el 27. Para el 27. De vice. ¿Y el orden? No. Y pensá que la vice no la repetiría. No. Ni siquiera le fue al acto. La vice no fue al acto, es un tema Publicó en sí un mismo. tuit fuerte criticando la posición argentina por el tema Malvinas. Y ya hay un senador que este fin de semana salió a posicionarla como la figura de relevo, la que mantendría el legado de mejor manera que el presidente. Y hace un rato hablamos Lo con dijo el senador Almirón, Pautroni, que era de la Libertad Avanza y fue eyectado de la Libertad Avanza. por pelearse con el mago del y dijo, Kremlin. para mí Villarruel es casi que dijo más liberal que Milei. Sí. En el acto del sábado, el presidente de la Nación hizo el show que ya le hemos visto hacer muchas otras veces. La novedad estuvo más por el lado de Karina. Sí, no le conocía a quien la le voz, conocimos la voz en un acto público. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Karina, que leyó con dificultad un discurso que aparte era conceptualmente muy pobre. O sea, reunía las dos condiciones, digamos, el discurso de Karina. O las tres. Fue leído mal. Y aparte tenía rasgos conceptuales bastante elementales. Esto es importante porque se supone que fue la presentación en esa sociedad de una candidata. Y no de cualquier candidata. La candidata que se propone mantener el legado de lo que el propio sábado Karina consideró el liderazgo de los hermanos Milei. Vamos a escuchar en el audio 11, si no me equivoco, a Karina, hablando justamente de quiénes son y cuántos son los que mantienen las ideas de la libertad. Quiere decir que cada vez somos más los que tenemos las ideas de la libertad.
nos volvemos a encontrar en esta casa. Acá, nuestra casa, donde todo empezó. ¿Se acuerdan? Bueno, hay muchas dificultades, en serio. Nada, hay personas con los mismos rasgos que han llegado muy lejos en política. Esto no es impedimento para que haga carrera política. El problema es que es la figura, lo comentábamos hoy en el pase con una encuesta de la Universidad de San Andrés, de todo el gabinete es la que peor imagen tiene Karina. Y Karina deliberadamente habló de una sociedad de gestión. Los hermanos Milei. Ojo que Karina no se transforme en el yunque definitivo de las aspiraciones de sustentabilidad del proyecto político de Javier Milei. Hay un clásico que es que cuando las personas se empiezan a enojar con su líder, las personas que acompañan o votaron a ese líder, empiezan a culpar de los problemas a quienes rodean al líder. Sí. ¿No? Al entorno. Entonces la culpa pasa a ser del entorno. Es lo que le facturan en esta encuesta a Karina Milei. Esta encuesta de la Universidad de San Andrés, que es muy amable con el gobierno de Milei. No de las encuestas más duras que le hemos conocido a Milei en este tiempo. Y fíjate, entre imagen mala y muy mala, reúne casi el 55% de negatividad, Karina. Pero si no llegas a ver el detalle de los números, fíjate las barras rojas. Es la que más barra roja tiene. La segunda es Patricia Bullrich, que de todas formas es la que más positividad tiene también. Es la que divide casi en partes iguales rechazos y respaldos, Patricia Bullrich. Ahora, Karina Milei, que está antepenúltima en la tabla, que netea justamente positivos y negativos, Karina Milei tiene más negativos que positivos y es la que más negativo tiene. ¿Por qué? Bueno, en la misma encuesta lo detalla. Se le empieza a adjudicar, como suele ocurrir con los líderes en desgracia, se le empieza a adjudicar los problemas del líder. Que ella lo entorna mal, que lo aconseja mal, que no tiene experiencia para la gestión que le asignaron. Y ojo que entre la gestión que le asignaron está viajar a China para ver si puede reconducir el vínculo con la principal potencia del planeta. O sea, Javier Milei delega cosas muy relevantes de la gestión en Karina. Y Karina se hace cargo de esa delegación. Bueno, consecuencia de esto, que ya empieza a verificarse como un problema incluso entre los propios votantes de Milei, Milei tiene unos problemas de diagnóstico extraordinarios. Algunos los expresó en el acto del sábado. Por ejemplo, cuando dijo que la pobreza está bajando. A ver. Y si bien nos dejaron 45% de pobreza y que si hubieran estallado todas las bombas que nos dejaron, hubiera llevado al 95% la pobreza y 50% los indigentes, en el primer trimestre, a pesar de haber evitado la crisis y encauzar la macro, el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. Bueno, no grite, señor. Cálmese, gestione como tiene que hacerlo. Aunque yo soy de los que, como Juan Grabois, creen que querer que le vaya bien a Milei es no querer al país, porque la verdad es que Milei quiere un país para pocos, de trabajadores pobres y pauperizados. Yo no quiero que le vaya bien, ¿eh? Yo adhiero a esa postura, pero porque las ideas de Milei me parecen un espanto. Ahora, además de ser un espanto las ideas, el día a día es un espanto. Lo que provoca a Milei en el día a día es un espanto.